Vamos entonces a comenzar ese tema del día de hoy que se llama Jesús de Nazaret. Jesús el hombre. Jesús de Nazaret. Hay algo que siempre debemos de tener en cuenta y es de que en el tiempo de Jesús las personas no tenían apellido. ¿Sabía eso? En el tiempo de antiguo las personas se reconocían era por el nombre, que muchas veces era repetido porque habían muchos Jesús en ese tiempo, pero se identificaban de acuerdo a la ciudad. Entonces por eso le decía Jesús de Nazaret, porque nació ¿en dónde? En Nazaret. Entonces asimismo José de Arimatea, todos estos personajes del Antiguo Testamento y aún en el tiempo de Jesús siempre no había apellido. Entonces por eso se le conocía, por ejemplo, el que más yo he escuchado en la Biblia es Simón. Simón el curtimbre, el curtidor, Simón Pedro, Simón el mago. ¿Sí ve? Todos eran Simóns. Pero por eso Dios hace algo especial y a los que han nacido de nuevo, en el caso de los apóstoles, les cambiaba el nombre. Entonces ya quedó Pedro, pero era Pedro ¿de dónde? ¿De dónde era Pedro? ¿De Jerusalén? Del reino. Entonces ya empezamos a darnos cuenta de que hay un apellido para los hijos de Dios, y el apellido que Dios le colocó a usted, porque dice la palabra en Apocalipsis que Él aún colocó un nombre nuevo para usted cuando nació de nuevo, y le colocó apellido, y es la que dice Henry. ¿Y es cuál? Por ejemplo, Gladys, del reino. Juan Camilo, del reino. ¿Del reino de quién? De Dios. Entonces eso es bueno saberlo, se los quería comentar. Y hemos aprendido también que hemos tenido un solo Dios, un Dios que se manifiesta como ¿qué? Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? ¿Es un Dios con tres cabezas? No, porque Dios es ¿qué? Espíritu, pero se manifiesta de tres maneras diferentes. Se manifiesta como Padre, se manifestó como Hijo para la promesa y se manifestó como el Espíritu Santo o el Consolador. Y hemos escuchado también la importancia de tener una relación personal con cada una de sus manifestaciones. Entonces ahora tenemos una relación personal con Dios por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Usted tiene que llamar al Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En mí, tanto que me selló para que si aunque usted se porte mal, Él sigue ahí. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo si es santo? ¿En qué lugar? Si usted peca. Usted no busca pecar, usted peca por ignorante, pero usted no busca pecar. Un pecador es ¿cuál? Uno que le gusta el pecado, que prepara el pecado, que se ensaña con el pecado. Pero no, usted peca porque se pone bravo o brava y entonces grita, se aira. Entonces la palabra dice airaos, pero no ¿qué? Pero no pequéis, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro ¿qué? Enojo. ¿Qué significa eso? Que no espere al otro día para poder pedir perdón, sino que cuando lo tiene que hacer, ya, ahí mismo. Pecó, listo. Uy, hermano, discúlpeme, hermana, mi intención no era ofenderla. Sí, hay que ser claros. Con eso es que nosotros tenemos que aprender a no darle pie al pecado. Hemos visto también cuán grande ha sido el amor de Dios por el ser humano. ¿Ustedes que Dios ha sido amoroso realmente con el ser humano? ¿Se lo merece el ser humano? ¿Se merece esta creación? Pues realmente no la merecemos. ¿Pero a Él qué? Entonces, si a Él le plació, ¿usted por qué no ama la creación? Si a Él le plació darle a usted lo que no merecía, ¿usted por qué aún está a regañadientes con Dios? A veces nos sentimos tristes, deprimidos, aburridos,
melancólicos, deprimidos. Cuando Él dice, ¿por qué no disfrutas de lo que yo te he dado? ¿Por qué no disfrutamos del aire? ¿Cuántas veces usted se levanta por la mañana y dice, ay Señor, qué rico este aire, gracias por prestarme tu aire? ¿Por qué le dio el aire exacto que usted necesitaba? Me gozo ahora porque antes me bañaba con agua caliente, pero resulta que ahorita me estoy bañando con agua fría. Pero es increíble la diferencia. Usted entra de primerazo y ¿cierto? Pone el piecito 2 minutos ahí, la mano por allá, y después se va metiendo. Pero he aprendido a meterme como de una vez ahí debajo de la ducha con el agua fría. Y eso se siente en el cuerpo. Hasta mejora la piel. ¿Sabía que las mujeres no deben bañarse con el cabello caliente, con el agua caliente? Porque daña el cabello. Debe bañarse con agua fría. Bueno, sigamos porque... Pero hay una particularidad en Jesús de Nazaret, mientras estuvo en la tierra, que no hemos visto. Y eso es lo que les quiero compartir hoy. Las características de la personalidad del hombre, no del Hijo de Dios, del hombre. Porque el Espíritu Santo vino sobre María y el Hijo de Dios, que es eterno, vino a vivir ¿en quién? En Jesús, en un cuerpo humano. Entonces Jesús de Nazaret, el cuerpo humano, el que nació, abrigó o recibió o vivía en él ¿quién? El Hijo de Dios. Pero ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Pero aunque Jesús de Nazaret tenía el Espíritu Santo y tenía también al Hijo de Dios, Él seguía siendo ¿qué? Hombre. Hombre. Dios hecho hombre. Y es lo que quiero que veamos esta mañana, porque Dios me está mostrando algo muy llamativo que va a sorprenderle y espero que así sea. Salmo 139, versículo 13 al 17. Aquí está David precisamente alabando y adorando a Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dado que en la antigüedad el Espíritu Santo no permanecía en las personas, sino que venía por momentos. Pero después de que Jesús pagó el precio en la cruz, ahora el Espíritu Santo permanece de tiempo completo. Y dice el Salmo 139, versículo 13, de la siguiente manera. Hoy voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Mire lo profundo de lo que está diciendo David. Y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¿No le parece bonitas estas palabras? ¿Cómo las interpreta y cómo las dice con el Espíritu Santo David? Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. ¿Sabe? Últimamente, tal vez sea el momento de decírselos, no sé, solo lo hago como para compartirles lo que está sintiendo aquí David. Hace poco me gradué como médico terapeuta en medicina ortomolecular. Y fue un estudio bastante largo y todavía me faltan algunos temas por estudiar. Pero lo que me está impactando al aprender todo esto de medicina ortomolecular es la magnitud de las arterias, de las venas, de los órganos, de los sentidos, de la manera interna en que somos nosotros. Es que es no increíble, es sorprendente, me maravillo, como dice David,
de la manera en que somos hechos por dentro, la perfección de la manera en que Dios ha hecho estos cuerpos es perfecta, hermanos. ¿Cómo los huesos pueden sostenerse y pueden cargar 3 veces su peso, hasta 150 kilos, 200 kilos, y echarse eso al hombro en esas pesas? O esos golpes que uno ve que a veces se meten las personas jugando fútbol o algo, y eso vuelan como 50 vueltas y se levantan y uy, no me pasó nada. Es impresionante la magnitud de la obra de Dios que hay en ti. Y todavía estás pidiendo: Señor, dame una ¿qué? Dame una señal que sí estás conmigo. Cuando delante del espejo tienes la señal más grande de todas. Y nosotros no hemos aprendido a amarnos, a valorarnos y a reconocer la gloria de Dios delante de Él, aquí en un espejo cuando nos miramos. Y sigue diciendo acá, en el versículo 14. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en lo secreto, y mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Aleluya. ¿Sabe qué es lo primero que se forma en un feto? Cuando hay la concepción, ¿qué es lo primero que se empieza a formar en el feto? A ver, el corazón, ¿qué más? El cerebro, los huesos, ¿qué más? El colon, ¿cómo le parece? El colon es lo primero que se forma. El colon es lo primero, el colon es lo primero que se forma en esa gestación. Inmediatamente empiezan a formarse las partes de la digestión. Ya después vienen la formación del esquelético y de los huesos y el cerebro. ¿Por qué? Es bueno preguntarle a Dios, ¿qué es lo que hay? ¿Sabe usted? ¿Quiere mantenerse usted aliviado, fuerte? Mantenga su colon ¿qué? Limpio. Es como la cañería del cuerpo. Mantenga la cañería bien en su casa. ¿Y cómo va a mantener los servicios, los baños? Pues va a estar bien, nunca se le va a taponar la cocina ni el baño. Así es el cuerpo. Y el colon es muy, pero muy importante, como para contarles. Y dice el 16, el 15 lo voy a leer. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en lo secreto. ¿Qué estaba haciendo Dios? Te observaba, te estaba cuidando, estaba viendo. Para Dios no hay nada que Él no sepa. Él ha estado pendiente. Así como usted cuando tuvo su bebé, ¡ay, tan lindo! ¡Ay, tan hermoso! Así Dios mismo, de la misma concepción, ha estado mirando cada parte de tus órganos, ha tenido cuidado y te ha hecho perfecta, perfecto. Tú eres una obra de Dios. Tú no eres una persona cualquiera. Hoy escucho mucho a los jóvenes, inclusive en las películas que veo por ahí, escucho mucho a los jóvenes que están aburridos, deprimidos, no saben qué hacer, no se hallan. ¿Y qué le pasa? Es que no sé quién soy. No tengo identidad, no me podía identificar todavía, no sé quién soy en esta tierra. De lo que más sufren los jóvenes hoy. Y no se dan cuenta de que somos una obra perfecta en las manos de aquel que nos formó, el alfarero. Y dice el 15, el 16, al 15, pero en la segunda parte, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera, y cada día de mi vida
estaba registrado ¿dónde? En tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces, ¿qué sabe Dios de ti? Todo. Todo estaba escrito en el libro. Ya Dios colocó en el libro el propósito tuyo, de tu vida. Ya está. Y yo me imagino allí a Jesús de Nazaret. Ha habido siendo concebido por el Espíritu Santo. Está allí. Y una de las cosas que me llaman también la atención de esto es, como dice Romanos 2, versículo 11. Romanos 2:11 dice: Dios no tiene acepción de personas. Recuérdelo, Romanos 2:11. Dios no tiene acepción de personas. Tal vez la manera de pensar tuya te hace creer que hay gente más importante que tú. Tal vez tengas complejo más bien. Pero ¿cómo te ve Dios? Igual. ¿Cómo ve el presidente y cómo te ve a ti? Igual. Sencillo. Porque Dios no tiene acepción de personas. Entonces, ¿cómo vio a Jesús de Nazaret cuando nació? Igual, como un hombre, con las mismas necesidades físicas, fisiológicas, morfológicas, y con todo su capacidad intelectual. ¿Le colocó 2 cabezas a Jesús? No. ¿Jesús piensa mejor que tú? Sí. ¿Por qué? Es que para él era fácil, ¿cierto? Pero él era hombre. ¿Jesús podía pecar? ¿Para qué lo llevaron al desierto? Entonces, ¿a quién tentó? ¿El Hijo de Dios puede ser tentado? ¿El Hijo de Dios puede ser tentado? No, porque el Hijo de Dios es la misma sustancia de Él, la imagen misma de su sustancia. Entonces, ¿a qué fue llevado al desierto para ser tentado? El cuerpo, o sea, ¿quién? El hombre. El estuche. Son cosas diferentes. Pero aquí estamos viendo algo. Entonces, como Dios no tiene acepción de personas, asimismo Jesús de Nazaret fue tomado o formado en el vientre de María, su madre, por el Espíritu Santo. Y el niño, dice la palabra, crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura, o en estatura y gracia, para con Dios y para con los hombres. Y cuando alcanzó la madurez, a sus 30 años, cuando se graduaba al sacerdote que había estudiado toda la vida, a los 30 años se graduaban como sacerdotes los que estudiaban en la escuela de Gamaliel. Cuando alcanzó la madurez para ir a dar inicio a su ministerio, entonces sale lo que hay en él. Brota por su boca lo que en él fue enseñado. Jesús, les hago una pregunta: ¿el niño Jesús hacía milagros? Dudan. ¿Hacía milagros o no hacía milagros? La Biblia no dice que hacía milagros. ¿O la Biblia habla de que sí hacía milagros? ¿Crecía qué? En estatura y conocimiento, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué no se hablan de los milagros de Jesús antes de los 30 años? Porque los milagros no es el enfoque. El enfoque es que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, ¿qué hacía Jesús todos esos años? Se preparaba, aprendía. Cuando su madre fue a buscarlo a los 12 años, ¿dónde estaba? En el templo.
¿Qué le dijo el hijo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿No sabes tú que en los negocios de mi padre tengo que estar? Entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hacemos en la congregación? ¿Qué hacemos en los discipulados? Crecemos en estatura y gracia. ¿Para con quién? Para con Dios y con los hombres. Usted no viene a la iglesia a perder el tiempo. Usted viene a la iglesia para hacer ¿qué? Edificado como templo de Dios, como cuerpo, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús alcanza la madurez, empieza a desbordar, empieza a hablar. El hombre, Jesús, Jesús de Nazaret, empieza a hablar de una manera que la gente decía: ¿con qué sabiduría es que habla? ¿No son sus padres José y María? ¿No es el hijo del carpintero? ¿De dónde saca pues estas palabras? Y aún Jesús le decía en ocasiones: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Qué había en Jesús? Veamos algunas de las frases más importantes de todas las que expresó Jesús. Mateo 4:4. Palabras que expresó Jesús. Mateo 4:4. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mediten esa palabra. No solo de pan vivirá el hombre, porque estaba siendo ¿qué? Tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Y le estaba diciendo: convierte estas piedras en pan, si eres hijo de Dios. ¿Con qué respondía Jesús? Con la palabra. Diga, ¿con qué respondía? Con la palabra. Cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, ¿con qué tiene que responder usted? Con la palabra. ¿Usted le tiene que lanzar la palabra al otro o la palabra es para usted? Es para mí. Entonces, ¿por qué? ¿A quién tengo que convencer? A este cuerpo que tiene un alma, que vive un espíritu. Entonces, yo tengo que demostrar físicamente que lo que creo en mi alma es conforme al espíritu que Dios colocó en mí. Tiene que haber entre el espíritu, entre el alma y el cuerpo, tiene que haber ¿qué? Armonía, porque Dios no tiene que acepción de personas. Entonces, para Dios es tan importante el espíritu, como también el alma, como también el cuerpo. Pero es hoy increíble ver cómo muchas personas no valoran el templo del Espíritu Santo. Ahora la pregunta del millón: a ver, ¿en qué parte vive el Espíritu Santo en usted? Aquí, el chakra, aquí, ¿dónde o qué? En el corazón, aquí. Los demás, ¿dónde lo tienen? ¿En el pie? ¿En una mano? Mire que son preguntas que tenemos que tener todas claro su respuesta. Mateo capítulo 5, versículo 48. Jesús les dice, Mateo 5:48, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y si Jesús lo dijo, ¿se puede llevar a cabo? Sí, porque Él lo dijo: sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Ahí mismo, Mateo 6:22. Mire otra frase importante de Jesús, Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, ¿qué dice? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Dicen que los ojos son el espejo ¿de qué? Del alma.
usted de acuerdo a sus ojos, la manera en que ve y mira, dicen cómo está por dentro. Wow. Entonces, ¿qué muestra o qué ve usted en el espejo cuando ve sus ojos? ¿Se ve usted con ojos rozagantes? ¿Se ve con ojos sorprendidos, gozosos? No sé cómo será un ojo gozoso, pero todos saben si está gozoso o no, porque el ojo sigue siendo el mismo. Pero usted, ¿cómo se ve con los ojos tristes? ¿Cierto? ¿Cada cuánto usted se mira al espejo? ¿O solamente cuando se arregla para peinarse el pelo? Hay que mirarse cómo está mirando. Dejamos de mirar cómo es que estamos viendo. ¿Sabe una cosa? Me pasa a mí, voy a colocarme de ejemplo. Cuando la gente me ve por aquí andando, por acá y para qué tal, uy, no le hable porque está bravo. Porque parece ser que aún la manera de mi mirada y aún en los ojos pareciera que estuviera bravo. O no, está muy serio. No, es que yo me concentro en lo que estoy haciendo y me concentro tanto que a veces ni escucho al que está por ahí alrededor. Entonces el otro piensa que, ay, no le hable porque está bravo. No, a mí hábleme de todas maneras, en cualquier momento. Yo no estoy bravo, sino que es mi manera de ver. Entonces, ¿qué me dijo el Señor? Cambie, papito, a mostrar más gracia mía y menos suya. Eso es para mí nomás. Pero ¿qué debería haber entonces en los hijos de Dios? ¿Cómo debemos salir de aquí? Pero no fingida, ¿no? Que salga de dónde? De adentro. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 11:29? Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo es que está diciendo Jesús que hallaremos descanso para nuestras almas? ¿Qué es lo que dice antes de poder hallar el descanso? Y la humildad. Entonces, sin humildad y sin mansedumbre, usted no va a tener ¿qué? Paz. Sí, ¿qué ve? Ah, claro, se aprenden. Entonces, claro. Entonces Jesús se levantó, nació y despertó y se levantó y dijo, soy manso y humilde, soy manso y humilde. No, ¿el qué? Desarrolló, aprendió en obediencia. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué me llamó la atención esto? Porque es que tan fácil que es que era el Hijo de Dios. Vamos para allá, ¿qué? Entonces, Jesús dijo, déjenme enseñarles, pero ya Jesús no está aquí, ¿está dónde? En el cielo, en el trono. Pero ¿qué dijo él? Les voy a mandar ¿qué? El Consolador, el Espíritu Santo. Él los guiará ¿qué? Entonces, ¿quién le enseñó a Jesús el hombre a hacer así? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenía Jesús con el Espíritu Santo? Es mi amigo, es mi consejero, es mi padre, es mi ayudador, es mi consolador, es el que me guía en todo, es el que me hace decir esas palabras. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, hermanos, tenemos que aprender a vivir con el yugo de Jesús. Pero el yugo de Jesús es ¿qué? De mansedumbre y de humildad. Entonces,
¿Cómo Dios me tiene que enseñar a mí? Porque sabe que es bueno y que es beneficioso para mí. Ahí es donde encontramos descanso en el alma. Antes no. El descanso del alma no viene por los milagros. El descanso del alma no viene por la sanidad. No, hermanos. El descanso del alma es una cosa que es más profunda, es espiritual, es entregar ¿qué? Venid a mí los que estéis ¿qué? Cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Estamos aprendiendo? Mire Mateo 24:35. Jesús dijo, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabes? Son versículos que nosotros tenemos que saber. Porque ¿con qué le respondió Jesús al diablo cuando fue tentado? Con la palabra. Entonces, hermanos, apréndanse esos versículos. Tenemos que aprenderlos todos los días, practicarlos y estarlos diciendo cuando viene una situación como estas. Juan 6:38. Jesús dijo, Juan 6:38. Ahora mire la manera de que Jesús de Nazaret está hablando lo que el Hijo del Hombre está diciendo dentro de él. Y está diciendo en Juan 6:38, porque no he descendido del cielo para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Jesús de Nazaret, el hombre, ¿qué hacía? Lo que él quería, la voluntad de su Padre, que estaba en él, en Jesucristo, el Hijo de Dios, y que vivía en él por el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Entonces, ¿usted qué es? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted aquí en la tierra ahora que ha nacido de nuevo? ¿La hace? ¿La podemos hacer? ¿Podemos mejorarla? ¿Estamos siendo edificados y vamos creciendo en eso? ¿Es usted menos pecador hoy que antes? Sí. ¿Está usted más santo que antes? Sí. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no ayuda, si usted no ora, pues ¿qué va a pasar? Nada. Y entonces se van a arrimar los hijos a usted y le dicen, oiga papá, pero usted lleva 30 años en el Evangelio, pero usted no ha cambiado, es el mismo. Cuando se enoja, igualito. Entonces le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Pero realmente tenemos que responder con la palabra. Juan 11:25. A ver, premio al que no lo busque y me lo diga de memoria. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí sí, todos dicen, vivirá. Juan 11:25. Y Juan 14:9. A ver. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. No podemos ahondar en las frases que dijo Jesús, pero lo que estamos viendo es algo en su personalidad, en el Hijo del Hombre, en el Jesús de Nazaret. ¿Cuáles eran las palabras que él hablaba? Lo que he oído hablar del Padre, lo que he visto hacer a mi Padre, eso hago.
Amén. Entonces, el carácter y la personalidad de Jesús de Nazaret, el hombre, nos está mostrando algo externo que está pasando en él como consecuencia de algo que interno que vive en él. Entonces, lo que había interno en él se exterioriza, se da a conocer. Entonces, ¿qué mostraba Dios? ¿Qué mostraba en este caso Jesús de Nazaret? La gracia. ¿Cuál era la gracia? Lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Lo que he visto ver hacer a mi Padre, eso hago. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando su esposito le pida cosas indebidas, entonces ¿usted qué tiene que decir? Yo no he venido a hacer mi voluntad. ¿Esa es la voluntad de Dios? Ah, no. Entonces, ¿por qué me va a poner a hacer esas cosas? Sencillo. Tenemos que decir a la palabra. Y la palabra nos muestra que nos da luz en medio de esa circunstancia. Ahora, recuerden algo. Tenemos que aprender esto. Génesis 2:7. ¿Recuerda qué pasó en Génesis 2:7? ¿Qué pasó en Génesis 2:7? ¿Recuerda? ¿Qué pasó? En 2:7, Génesis 2:7. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Génesis 2:7? ¿Y Dios qué hizo? Sopló aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser que viviente. Entonces, ¿qué fue lo que sopló? ¿Qué era ese aliento de vida? De su espíritu. ¿Del Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Entonces, somos seres tripartitos. John Jairo, ¿somos seres qué? Tripartitos. ¿Que tenemos qué? Cuerpo, alma y espíritu. Usted es tan espiritual, pero se porta tan mal. Usted es tan emocional, pero no ora. Entonces, tiene que haber ¿qué? Congruencia. Tiene que haber algo integral. Así como su espíritu, su alma y su cuerpo son delante de Dios santos, porque dice que y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados como irreprensibles ¿hasta dónde? Hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Jesús viene hoy, ¿usted tiene su cuerpo irreprensible? A ver, ¿todavía lo duda? ¿Cierto que duda? Porque cuando usted se mira a sí mismo, se da cuenta que no está actuando como correcto. Entonces tenemos cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo están ¿qué? Los sentidos: boca, oídos, manos, nariz, o sea, donde está la percepción, los estímulos. Pero en el cuerpo también está ¿qué? La fisiología. ¿Qué es la fisiología? Son las funciones orgánicas. ¿Cuántos quieren vivir? Todos, ¿verdad? Tan buena que es la vida. ¿Cuántos quieren que su corazón funcione bien? El órgano, bien. ¿Cierto? Usted quiere que funcione bien. Pero ¿qué necesita él para funcionar bien? El órgano físico. ¿Alimentarse cómo? Bien. ¿Alimentarse bien es costoso? No. No es costoso. El cuerpo no le pide mucho a usted. Lo que pasa es que usted quiere comerse lo que el vecino se come. ¿Sí o no? Y un poquito más. Y con pudín. Entonces el pobre corazoncito está ya todas las arterias ya tapadas y taponadas. Y usted dice: Señor, sáname.
Entonces, fisiológicamente, nuestro cuerpo es importante para Dios. Entonces, no coma comida chatarra. Con algo tan sencillo como minerales. Porque es que nosotros cuando tenemos ya más de 40 años, perdemos minerales. Y eso es lo que nos enferma. Entonces buscamos a un médico para que nos quite el dolor. Pero es que el dolor no es una enfermedad. El dolor es una alarma. El cuerpo le está diciendo, vea, aquí tengo un problema. Y con minerales solucionamos el problema. Y gloria a Dios, está súper bien, quedó muy contenta. Pero la gloria es para el Señor, porque Él es el que nos da la ¿qué? Sabiduría y la inteligencia para saber caminar en este cuerpo. En el alma están las emociones, los sentimientos, la voluntad, la mente y el pensar, la mente. Y en el espíritu está la comunión, la conciencia o la intuición. O sea, en el lugar donde el Espíritu Santo vive cuando usted es nacido de nuevo. Entonces, el Espíritu Santo no vive en su cuerpo ni en su alma, sino en el Espíritu, porque es como santo y su Espíritu realmente es puro, no tiene pecado. El Espíritu no se contamina. Usted, así sea un pecador, el Espíritu no se contamina, nace separado de Dios, pero no está contaminado. De usted se contamina es el alma y el cuerpo. Entonces el Espíritu Santo viene a vivir en el espíritu suyo. Pero si usted no tiene comunión, si usted no llama al Espíritu, si usted no ora en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca, entonces, ¿usted qué comunión tiene con el Espíritu Santo? Ninguna. Así viva con el Espíritu Santo. Lo que veíamos la semana pasada. Su espíritu enseña a mi espíritu. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre el cuerpo de María y ella concibió un hijo humano con genes santos, ¿cierto? Y es por el Espíritu Santo que se concibe el cuerpo de Jesús, hablando del nacimiento de Jesús o de la concepción de Jesús. Y como fue el Espíritu Santo quien lo concibió, entonces su Espíritu Santo está en comunión con Dios. Entonces vamos al cuerpo de Jesús. Entonces el cuerpo de Jesús tenía comunión ¿con quién? El cuerpo de Jesús tenía comunión ¿con quién? Con el Espíritu. Y el cuerpo mueve la mano, ¿por quién? Por el alma, porque en el alma está la mente, voluntad y emociones, pero el alma reacciona en el cuerpo de acuerdo a la información que recibe ¿de dónde? Del Espíritu. Entonces, si su espíritu no se alimenta, entonces el alma, ¿qué le va a dar al cuerpo? La información de los sentidos, de que lo ven sus ojos. Entonces, ¿qué dice? Lo que usted ve, eso creo. Entonces vamos a lo del ojo. Entonces, si tu ojo está bueno, entonces tu luz es buena. O sea, ¿quién ve? ¿El ojo o la mente? ¿Quién ve? ¿El ojo o la mente? El ojo es solamente un ¿qué? Instrumento para poder ver. Pero el ojo no dice, ole, no, esa pared no es verde. No, el ojo no ve, no dice eso. El ojo le muestra, es una cámara, pero la información tiene que llegar a una parte, al alma, en la mente. Pero si esa alma no está alimentada del Espíritu de Dios, que es la palabra, entonces el alma que dice, no es verde la pared, es verde. Entonces usted no tiene, entonces comienza, Señor, si es su voluntad que yo viaje, Señor, ¿es su voluntad que yo me mueva? ¿Es su voluntad trabajar? ¿Es su voluntad sostener la familia? Entonces usted se pone a hacer preguntas a Dios que usted tiene que estar haciendo. Pero usted camina toda la vida, Señor, ¿será su voluntad? ¿Será su voluntad? ¿Será su voluntad? Pero Él que dice, ya está mi voluntad.
pero no tienes comunión con el Espíritu, entonces el Espíritu no te puede decir que tiene, si es voluntad de Dios o no. Entonces está mirando a ver cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Para terminar, Jesús hizo dos cosas. Jesús de Nazaret fue tentado en el desierto. ¿Qué fue tentado? ¿El cuerpo o el Hijo de Dios? El cuerpo. Entonces, como él fue tentado, ¿qué dice Mateo 4:1? Dice que él fue llevado al desierto para hacer ¿qué? ¿Y quién lo llevó? Pero ¿cómo así que el Espíritu Santo va a llevar a Jesús de Nazaret, el hombre, para ir a ser tentado? ¿Para qué el Espíritu Santo lleva al hombre a ser tentado por el diablo? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué Dios, vamos a otro ejemplo más claro del Antiguo Testamento, para qué Dios le manda a Abraham matar al hijo si sabe que no lo va a matar? Entonces, Dios prueba a sus hijos, pero los prueba ¿con qué fin? Para que ellos, ¿en dónde? En la carne, sepan que sí le creen a Dios. ¿Necesarias las pruebas? Sí. Entonces cuando vengan a prueba su vida, no se ponga a chillar y a deprimirse y a sentirse mal, sino que gozaos ¿en qué? En las pruebas. Porque si te gozas en la prueba, significa que tu espíritu le está comunicando a tu alma y tu alma le está pasando la información a tu cuerpo, por lo tanto tu cuerpo no se deprime, sino que ¿qué? Gozo, me gozo. Le creo al Señor. Así que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Y dice el salmista por allá: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Mi copa, ¿hasta qué? Ciertamente la misericordia la que estábamos cantando ahora. Y aunque el gigante se encuentre allá, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y me parece muy chistoso porque ¿cuál es la tierra que usted tiene que conquistar? ¿El Quindío? ¿Armenia? ¿El Colombia? ¿El negocio de la esquina? Mire, esta la tierra que tienes que conquistar. Tienes que conquistar este cuerpo hasta que Él no haga lo que quiera, sino la voluntad de Dios. Amén. Esa es. Dele la gloria al Señor, el aplauso al Señor. Esa es la tierra que tienes que conquistar. Así que cuando vengan esos dolorcitos, ay, me duele aquí, ay, me duele acá, es un médico. El Señor dice, el Señor escrito está. Eso es lo que usted tiene que empezar a declarar. ¿Sabe por qué me gustó tanto estudiar medicina ortomolecular? Porque dice claramente que más del 90% de las enfermedades del cuerpo son psicosomáticas. El problema está en la mente. Y entonces el cuerpo repercute, dice, ay, sí, me duele acá. Las depresiones, preocupaciones, cargas, debilidades, angustias,
que usted siente en su alma por sentirse culpable, por sentirse deprimido, etcétera, etcétera, tienen que reventar en alguna parte. ¿En dónde revientan? En el cuerpo, en la carne. Entonces, ¿cuántas enfermedades tenía Jesús? Él se hizo pecado por nosotros. Él cargó con todas nuestras enfermedades, con todas nuestras iniquidades, con todos nuestros pecados, con todos nuestros dolores. ¿Será que nos falta es proclamar eso en nuestras vidas? Entonces Jesús venció dos cosas. Primero, ¿qué venció? En vida. ¿Qué venció Jesús? Diga conmigo, el pecado en su cuerpo. Cuando comenzó el ministerio de Jesús, ¿a dónde fue llevado? ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo comenzó el ministerio de Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo el Espíritu Santo con Jesús? ¿Llevado a dónde? Al desierto. ¿A hacer qué? Entonces, ¿cuándo realmente comienza el ministerio de una persona que tiene el Espíritu Santo? ¿Hay que mandarlo al desierto? ¿Tiene que pasarlo Dios a que aguante hambre y que sufra? Cuando nace de nuevo. Pero, ¿qué era importante? ¿Cómo Jesús comenzó? ¿Qué fue lo primero que venció para comenzar el ministerio? El pecado. ¿Dónde? En su cuerpo. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, arrodíllate, adórame y te haré todos estos reinos. Si eres hijo de Dios, tírate de este pináculo al piso allá y los ángeles te recogerán, dice la palabra. ¿Y qué decía él? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es tener convicción, seguridad, porque me alimento del Espíritu de Dios. Y la segunda cosa que venció Jesús, ¿cuál fue? La muerte. La muerte. Dice Apocalipsis, Isaías 25:8. Para terminar. Isaías 25:8. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. En la Reina Valera dice, y Él mismo vencerá la muerte. Y dice en Apocalipsis 1:18, y que lo dijo Jesús, léalo, Apocalipsis 1:18, leámoslo. Ya cuando está hablando a las iglesias, Apocalipsis 1:18. Dice así, voy a leerlo acá. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo poder, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. O sea, ¿qué ganó Jesús? Las llaves de la muerte. Le venció a Satanás con su cuerpo. ¿Por qué? Porque él entregó su vida, entregó su cuerpo. Y al tercer día, ¿qué pasó? No resucitó. ¿Qué pasó el tercer día? Al tercer día, la muerte, pues lo iba a dejar ahí y con la llave encerrada y con encarcelado. Y él se pudo levantar y romper las rejas que tenía la muerte y quitarle las llaves y le dice, ya no tienes poder sobre los hijos de Dios ni sobre mí. La muerte no lo pudo retener. No se salga. Voy saliendo. No me puedes retener. Y todo aquel que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, ¿tú tienes las llaves de la muerte? Sí. ¿Cómo le parece? Y a ti, Pedro, te daré ¿qué? Las llaves del reino. Tienes poder, tienes autoridad. ¿Con qué? Con la palabra. Atarás y desatarás. Todo lo que haces en el cielo, en la tierra, será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué? ¿La casa que hay en la esquina? ¿La finca que hay allá? ¿El carro de qué? No, no es eso. Es la palabra de Dios. Esto es lo que ata y desata en la tierra y en los cielos. Por eso tenemos que enamorarnos de ella, proclamarla cada día y llevarla a cabo. Entonces, el Espíritu Santo alimenta mi espíritu. Mi espíritu alimenta mi alma. Y mi alma, dice inclusive David, mi alma tiene sed de ti. Qué bonito cómo esos versículos van llegando ahí, ¿no? Y el cuerpo, entonces, ¿qué hace? Lo que el alma le dice. Entonces, cuando el cuerpo empieza se tiene que levantarse con la palabra y tiene que empezar a decir, ¿qué le pasa? Te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, parece de muñequitos, pero es real. Realmente los minerales hacen su trabajo, claro, porque hay un desgaste, pero el que hace que mi cuerpo permanezca sano es mi mente, la capacidad de decirle que Él, Dios Todopoderoso, tiene la capacidad para sanarte, para mantenerte viva, y pueda decir, yo tendré una vejez, ¿en qué? En sanidad, en salud, como dice tu palabra. Yo rechazo de mi vida toda enfermedad. Y usted, no es que usted se quede ahí rechazando y aguantando ayuno, no, vaya, tómese los minerales. Porque es que para eso inclusive Dios dice en Apocalipsis. Y Él colocó las plantas y todo eso en la salud de ¿quiénes? De esas personas que van a estar allí como tal. Termino entonces decir lo siguiente. María, le está sonando hace rato el celular. Que le haga, le contesto aquí. Entonces podemos ser como Jesús de Nazaret, hermanos. ¿Usted tiene la capacidad de ser como los hijos de Dios? Entonces, si podemos ser como Jesús de Nazaret, el hombre, ¿qué decía Pablo? Vamos a ver si es verdad. A ver, ¿qué decía Pablo? 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿a qué nos mandó? ¿De quién? ¿O del vecino? ¿O del jefe? Entonces, como el jefe se mete una botella de tequila, entonces yo también me meto una botella de tequila. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Entonces miremos la personalidad de Pablo. Miremos el carácter de Pablo. ¿Era un hombre de temperamento? Sí. Pero ¿qué tenía en su personalidad? ¿Estaba lleno de qué? De su espíritu. Y el Espíritu tenía comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y él tenía la palabra de Dios. Él leía 1 Corintios y leía Efesios y leía. Él las escribió, o sea que todavía no estaban. Pero entonces la comunión es con su Santo Espíritu. Sabía, creía en las profecías ya escritas, no había más. Y lo que hace es escribir como 27, 28 cartas a llamarle la atención a todas esas iglesias, porque esas iglesias estaban todas torcidas, se dejaban desviar. Cuando llegaba uno, ahí ya se volteaban. Entonces parece como en ese tiempo. Entonces les hablan muy durito, ay no, más bien vámonos para otra iglesia que no hablen tan duro.
Es que yo quiero que me solucionen mi problema. Yo quiero que oren por mí. Yo quiero que me sane el Señor. Entonces, ¿dónde está esa persona? En el yo. Está en el yo. ¿Y está siguiendo a Dios en el yo? Sí. Entonces, cuando entra al reino de los cielos, le va a decir el Señor: ¿usted qué hace aquí? Tú no estás vestido para esta ocasión. Venga. Pero Señor, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre hice milagros. Apartados de mí, hacedores, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y Jesús decía: ¿será que cuando el Señor venga a la tierra hallará fe en la tierra? Preparaos y disponeos para que cuando venga el Señor no seamos avergonzados. Pablo también decía en Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo no vive en mí. Él la tenía. ¿Y lo que hago? ¿Se da cuenta lo que hay en el Espíritu? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y lo demás, la tenía clara. La tenía clara. Porque él sabía lo que le esperaba. Por eso se le mostró el tercer cielo. Y dice: y ni les cuento porque no me entienden. Ahora le decía: hay cosas que yo vi que no puedo decir porque no van a entender. Colores que nunca han visto. Aromas que nunca han sentido. Eso es el reino de Dios. Y me toca que leer ese versículo, Romanos 6:4, para pasar a la cena del Señor. Romanos capítulo 6. Se los voy a regalar de regalo para toda la semana. Romanos capítulo 6 es mi regalo de Semana Santa. Romanos capítulo 6, del 4 al 14, pero no lo haré todo. Solamente voy a leer versículo 4, que dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Esa era la vida que vivía Jesús desde que nació. Porque lo que lo hacía diferente era que Él nació en comunión en el Espíritu. Pero tenía que tomar decisiones en su alma, si lo creía o no lo creía. ¿Y qué decidió él? Creerlo. Por lo tanto, ¿qué hacía? La voluntad del Padre. Sencillo. ¿Cuál fue la palabra que más repitió Jesús en todo el Nuevo Testamento? Si crees. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees en mí? Cree en el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que todos conocemos, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él ¿qué? Crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan sencilla la salvación. ¿Cuántos saben que la salvación es sencilla? ¿Es sencilla la salvación? Viendo de la perspectiva de Dios, ¿la salvación es fácil? ¿Es sencilla la salvación? ¿Sí o no? Sí. ¿Es sencilla la santificación? Claro, no es fácil para el que no vive ¿dónde? En el Espíritu. Pero el que vive en el Espíritu, ¿se puede santificar fácil? Sí,
Pero usted entonces que lucha y lucha y lucha y lucha. Entonces, ¿en qué está luchando? ¿En el nuevo ser o en el viejo hombre? ¿A quién quiere cambiar usted? Al viejo hombre. ¿Qué le dijo Jesús? No, al viejo hombre déjelo atado. Eso no sirve. Esa es la vieja naturaleza, eso no va a cambiar. Eso ya, déjelo que atado de pies y manos. Ahora ponga sus ojos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, para que el nuevo hombre que nace en usted crezca de acuerdo a la gracia, a la voluntad, a la estatura de aquel varón justo y perfecto, a la medida de Cristo Jesús. Padre, queremos darte gracias por tu palabra.